Hoy en Sin Distancias, en este último tramo del programa, vamos a hablar de los derechos ARCO y el menor digital. Para ello contamos con la profesora titular de Derecho Civil de la UNED, Teresa Bendito Cañizares. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. El título suena a electrónico, pero eso de derechos ARCO suena, si me permites, incluso mal para los menores de edad, porque parece que estamos hablando de que hay menores que sufren el peligro de que una flecha cibernética o una espada les atraviese su espacio digital. ¿Podría aclararnos de qué vamos a hablar, profesora Bendito? Bueno, la verdad, primero del menor, obviamente, y luego de que hay ciertos derechos que no son especialmente diseñados para el menor, pero que los va a utilizar. Y los va a utilizar frente a un arco, no, más bien de la flecha que tú hablabas, fluorescente o no. En realidad, de lo que estamos hablando, Charo, no es de la guerra de las galaxias, es de mecanismos que llama el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos reactivos, es decir, necesitamos reaccionar frente a esos ataques, cibernéticos o no, como haciendo ese parangón que estabas tú diciendo. Es decir, frente a las nuevas tecnologías, el menor puede ver atacado su privacidad, fundamentalmente, en los derechos de la personalidad en el ámbito de las nuevas tecnologías. Y entonces ahí tenemos unos derechos que necesitamos activar, bien él mismo o por sus representantes legales. Con lo cual, bueno, en vez de arquito, lo que vamos a tener es un escudo a accionar frente a las injerencias en esos derechos de la personalidad. ¿Y por qué se llaman derechos ARCO? Porque la verdad es que es una abreviatura a la que estamos familiarizados, ¿no? Incluso el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. Tenemos una A para el acceso, una R para la rectificación, una C para la cancelación y finalmente la O es de la oposición. ¿A qué? Pues vamos a tener derechos a acceder a nuestros datos, a rectificarlos, a cancelarlos o bien a oponernos a los mismos frente a ese tratamiento de datos personales que realizan terceros e incluso a veces del propio menor, ¿no? Cuando se activa ese derecho por parte de los progenitores que deben protegerle. Pues antes de ir viendo cada uno de estos derechos, ¿qué conseguimos con el ejercicio de estos derechos ARCO? Claro, estos derechos ARCO obviamente lo que están es detrás protegiendo algo que es fundamental y que la Ley Orgánica de Protección de Datos pues establece, que son los principios que informan esa ley orgánica. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues principalmente a dos, ¿no? Porque luego ya el Reglamento General de Protección de Datos, que está por venir, esa propuesta de reglamento que tenemos encima de la mesa del Consejo, a ver cuándo sale, y ya doy aquí esa información, trata de dos principios fundamentales, el principio de calidad de datos y el principio de legitimación. Bueno, estos dos principios, ¿qué suponen? Bueno, el de calidad de datos, que el responsable del tratamiento de datos no debe pedir muchos datos, vamos a decirlo muy en general, excesivos o no específicos para la acción que va a realizar. En ese tratamiento debe tener especial cuidado en este sentido. Y luego la legitimación, pues porque quién es el titular de esos datos y quién es el que debe realmente dar o ceder esos datos. Puede ser o no, según tengamos un consentimiento del menor maduro del que vamos a hablar, o bien de sus representantes legales, y por tanto tener legitimación como representantes del menor, pero puede ser que no. Y por tanto la legitimación y la calidad de datos son dos principios que hay que proteger a través de estos llamados remedios reactivos o derechos ARCO. Pues si le parece bien, como decía, nos puede ir describiendo cada uno de estos derechos. Con la A de ARCO, profesora Bendito, ¿qué conseguimos con el ejercicio del derecho de acceso? Pues como su nombre indica, acceder a esos datos. Y acceder a esos datos significa comprobar, tener la oportunidad de comprobar ese tratamiento, ¿no? ¿Dónde? Pues en los ficheros, donde están esos datos, que esos ficheros han sido creados por el responsable, que se llama así, es una terminología de la que no puedo escapar, responsable del tratamiento, que lo ha hecho él, o bien alguien en su nombre, que es otro de los artífices, que se llama encargado de los datos. Esto viene en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, el afectado puede obtener esa información que bien ha dado, ha suministrado él, en el ejercicio de su libertad o que se ha proporcionado por otros, en cuyo caso hay que tener bien cuidado. Y tiene el derecho a acceder a ver si esos datos están o no bien, y no solo que se utilicen bien, sino que están bien, son correctos o son inexactos. Eso es lo que te va a proporcionar el derecho de acceso. Entonces, el siguiente, que es el de la R, el derecho de rectificación, será el que pueda habilitarme para rectificar mis datos, ¿no? Exactamente, para modificarlos. Necesitamos primero tener acceso y, obviamente, si no están
correctamente, si no son exactos, que es lo que mínimamente puede tener uno como titular de derecho, bueno, pues ahora hay que rectificarlos y se puede pedir a través de este derecho. ¿Y la C, la cancelación, es la supresión del dato en el fichero? Hombre, la verdad es que a mí el término, primero, es un término que utiliza la Ley Orgánica de Protección de Datos. Yo no puedo ahora discutir esto porque además va a ser objeto de otro programa que vamos a hacer con otro gran experto, ¿no? El profesor Mestre. Porque el tema de la cancelación de datos es, en principio, bueno, en términos vulgares y en términos técnicos también, suprimir un dato. ¿Pero qué supone suprimir un dato? Es un bloqueo del dato, es que desaparezca completamente el dato y por tanto no pueda ser acceder o por lo menos que no pueda identificar a la persona que está pidiendo esa cancelación, esa supresión. Bueno, esto es un tema más complejo y de actualidad porque es el discutido y llamado derecho al olvido, que si no te importa lo vamos a dejar para otro programa porque ha tenido serias repercusiones, lo va a tener y además respecto del menor, en uno de los grandes artículo 17 de la propuesta de reglamento de protección de datos que está por venir y donde precisamente se contempla este menor en algo que es muy importante, en la supresión de sus datos que se dan en el momento o en el periodo de su niñez. Con lo cual lo vamos a dejar si no te importa. Sí, este derecho al olvido merece otro programa porque seguramente dará idea. Mucho de sí. Con la O está el derecho de oposición. Pero ¿por el nombre sería lo mismo que el de cancelación? La verdad es que yo cuando me puse a estudiar estos temas, supresión, bloqueo, oposición, cancelación, todos así, todos acabados en O, me ponía muy nerviosa. Pero es verdad que cuando uno se sienta a mirar la norma y a leerla detenidamente, pues no es lo mismo. No es lo mismo suprimir un dato que oponerse a que se trate de futuro. Es decir, la diferencia, dicho grosso modo, ojo, de la cancelación es que el dato ya se estaba tratando. Podía ser que se estuviera tratando ya sin necesidad del consentimiento, porque hay algunas partes de la Ley Orgánica de Protección de Datos donde te dice, bueno, cuidado, usted no necesita o no es necesario que se traten sus datos para determinados datos y, por tanto, necesitamos su consentimiento para ese tratamiento, por lo cual yo creo que ahí está como la diferencia, es decir, tenemos a una persona que no quiere y se opone, por tanto, a que sus datos se traten y normalmente en esa situación no era necesario recabar su consentimiento. Pero eso es grosso modo, que también es un poco... Profesora Bendito, ya nos ha aclarado a dónde nos llevan, a dónde nos conducen los derechos ARCO. Y ahora me gustaría que nos aclarara cuál de ellos es el que más utiliza el usuario titular de los datos personales y si estamos hablando de derechos que se han pensado específicamente para la defensa de los ataques o injerencias a la integridad o privacidad del menor. Bueno, como son dos preguntas, quizá empiezo por esta última, si no te importa, Charo. Son derechos que te he dicho, creo, al principio, que no son exclusivamente del menor. Otra cosa es que vengan ahora pues con gran actualidad porque el futuro reglamento de protección de datos ya aparece el menor muy intensamente, no solamente en el consentimiento, que se exige ya en una determinada edad y se armoniza, sino también, por ejemplo, en este que estábamos hablando y vamos a dejar para otro o futuro programa, que es el derecho de cancelación, ¿no? Pero realmente pueden activarse y obviamente para todos. Todos tenemos un derecho de acceso, un derecho de oposición, un derecho de rectificación y obviamente de cancelación. Ahora, hay una tendencia europea a configurar el derecho de supresión o el derecho al olvido, el derecho de cancelación con tintes nuevos y con tintes precisamente donde aparece este menor. Y lo que me habías preguntado, ¿cuál se utiliza más? La verdad es que yo, en principio, respecto del menor, en concreto, no puedo decirte, no tengo una estadística y he mirado alguna memoria, bueno, las últimas sobre todo de la Agencia Española de Protección de Datos, que son memorias anuales donde se recogen datos estadísticos muy interesantes. Y yo realmente te puedo decir que no puedo aseverarte con profundidad o con cierta solvencia que el menor está haciendo más uso o no del derecho de cancelación que no. La tendencia general, porque te estoy diciendo ese reglamento futuro de protección de datos ya se centra mucho, ¿no?, en la activación del derecho de cancelación, es que, bueno, han crecido exponencialmente este derecho, el ejercicio de este derecho. Pero normalmente yo te diría, sin miedo a equivocarme mucho, es que por el contexto en que se mueve el menor, normalmente vamos a estar ejercitando un derecho de acceso o un derecho de oposición, más que de cancelación.
¿Son muchos los casos en que se han solicitado o demandado la cancelación o la oposición de los datos de un menor, profesora Bendito? Bueno, es lo que te estaba diciendo, ¿no? Realmente yo no puedo decir exactamente esta estadística porque sería falso. Tendría que investigar mucho más. Estoy hablando del panorama español, obviamente, y de las memorias de las que te comentaba. Pero realmente no. Lo que sí hay es esa tendencia, porque la tendencia europea es ir a esta, sobre todo a través de la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del señor Costeja frente a Google, ¿no? Donde se plantea verdaderamente los términos o los lindes de ese derecho al olvido o a la supresión de datos. Y por el reglamento que te estaba comentando, el futuro reglamento, donde justo en ese artículo 17, y vuelvo a repetir, si es verdad que está presente el menor que ha dado sus datos en la niñez y quiere luego activar ¿qué? La supresión de los mismos, el derecho al olvido. Pero realmente no tengo estadísticas, Charo. Lo que tengo son pues otros casos donde está el menor y obviamente pues es importante hablar de ellos. Pues ¿por dónde empezamos, profesora Bendito? La verdad es que hay tantísimo que hablar del menor que yo cuando venía aquí digo, bueno, vamos a pactar que hablemos del ámbito escolar, porque en el ámbito escolar realmente tenemos grandes documentos europeos que tratan este tema. Hay un dictamen que es del año 2009, puede parecer un poquito antiguo, el dictamen DO 2009 sobre protección de datos personales de los niños, en el que se establecen unas directrices específicamente de protección en el ámbito escolar. Este dictamen está hecho por un grupo que todos conocemos, los que tratamos estos temas, el grupo de trabajo del artículo 29 de la directiva de protección de datos. Y, hombre, me gustaría más comentar este contexto escolar que otros contextos que pueden venir, si no... Pues podemos empezar en el ámbito escolar. Lo primero que se hace es cuando un menor va a entrar en el cole y ahí empieza a solicitarse datos, ¿no? Claro, yo había pensado, bueno, ¿qué es lo más importante? Si entras en el cole, no es el expediente, es que pues su matriculación, ¿no? Lo que llamábamos expedientes escolares, vamos a hablarlo así. Digo, cuando estamos entrando en el cole, pues hay un formulario normalmente donde tenemos una serie de datos que ya te pide el centro escolar y los padres los dan sí o sí, porque verdaderamente no se calcula qué problemas pueden surgir en este primer paso que se da para la matriculación del hijo. Y entonces aquí hay datos que han sido ya discutidos y que en el dictamen que te estaba haciendo alusión, pues ya realmente se dicen que no son necesarios. Por ejemplo, la profesión de los padres. Y es que es verdad, estamos siempre con lo mismo. Si ya se quitó del DNI, no sé si me explico. O sea, vamos a ver, no podemos volver atrás. En esos expedientes de iniciación, de matriculación, te lo puedes poner que el padre es A, B o C, o que la madre está trabajando. Yo creo, no solo por la privacidad, sino porque no son necesarios. Y acuérdate que yo te he hablado del principio de calidad del dato. ¿Es necesario eso? Hombre, yo no digo que haya... sino intenciones bondadosas al pedir esto, por decir, bueno, voy a reforzar al niño en este ámbito porque los padres no tienen una profesión que a lo mejor puedan ayudar, pero sinceramente. ¿Profesión o qué estudios tienen los padres? Por ejemplo, puede ser un dato, no sé. Sí, normalmente si se este dictamen habla de profesión de los padres o de la situación laboral, con lo cual sí está unido a lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿es necesario? Esa es la pregunta. Y estás diciéndote, pues normalmente, vamos, no sé, no. Esto es una negativa. Esto es un tipo de dato que aparece en ese formulario. Hay otros datos que la verdad son muy útiles, sin embargo, pero que, como dice el propio dictamen, pueden dar lugar a discriminación. Imagínate que yo te estoy pidiendo datos sobre tu raza o tu situación migratoria, ahora que esto es algo patente en nuestro espacio europeo, ¿no? Y que debemos resolver. Bueno, evidentemente esos datos se van a recolectar por el centro escolar. ¿Por qué? Porque obviamente habrá que reforzar, entre otras cosas, la lengua. Yo me acuerdo cuando mis hijos iban al colegio en Estrasburgo, lo primero que me hicieron es decir, ¿saben la lengua francesa? No, pues miren, los vamos a poner en un colegio especial para que adquieran este lenguaje. Y solo entonces te lo trasladan al colegio donde va a realizar las mismas actividades escolares que el resto de los alumnos que son franceses. Bueno, pues esto es una fórmula que se emplea en otros países. Y a mí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa que es verdad que son datos sensibles y hay que tener mucho cuidado. Si la función es escolar, educativa, obviamente van a estar presentes. Pero si no, ya en un formulario poner eso, bueno, no sé, yo creo que hay que tratarlos de forma individual. Y de hecho, el propio dictamen dice, bueno, pues hay que hacer un expediente separado, es decir, que tenga esa confidencialidad para poder
considerar que ese dato es legítimo y es un dato que puedas conservar en un fichero. ¿Quién debe juzgar esta recolección de datos? Porque en principio el padre que debe inscribir a su hijo en el cole no puede elegir sino rellenar el expediente y punto, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver, no nos dejan opción. Normalmente, salvo en algunos formularios administrativos que te dicen, bueno, esto si quiere usted ponga nuevo el dato, por ejemplo, del teléfono móvil o esas cosas y tal, pero bueno, tienes que tener pues una localización, tienes que identificar alguna forma. Ya hemos dicho que esto de la profesión, pues no. Pero realmente es verdad que quien juzga es en principio el centro escolar, ¿no? ¿Y qué? Pues tiene que seguir estas directrices, que por eso hoy estamos hablando de ellas, ¿no? Este grupo de trabajo no es que me las he sacado de la manga, no, es que tiene una labor de fondo de información y de derecho comparado, vamos a decirlo así, o por lo menos de las actividades escolares de diferentes países de la Unión Europea. A veces se ha planteado, y eso lo dice el propio dictamen, que, hombre, es que a veces se han estado vendiendo, vamos a decirlo claramente, cediendo los datos en prospección comercial, claro, para que luego te llegue pues lo que sea y compres como consumidor. Y esto, obviamente, pues no es una función educativa, ¿no te parece? Por supuesto. ¿Y esto es así en todos los países? ¿Cómo se resuelve el conflicto entonces? O mejor, ¿cómo se resuelve en España? Si lo que me preguntas es que frente a la función educativa, ¿qué intereses vamos a ponderar? Si el interés del menor o el interés, por ejemplo, de otros menores, que eso también se puede dar, porque date cuenta que una dirección de colegio no solamente te tiene que instruir, tiene también que protegerte. De hecho, se pasan los niños 8 horas, ¿no? La sensación es que, bueno, cuando hay esos conflictos de intereses, evidentemente hay, y esto es regla común tanto en la directiva, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, su reglamento, etcétera, etcétera, y por supuesto en otras leyes, como la del menor, pues tenemos que proteger el interés superior del menor. Ahora bien, ese interés superior del menor no puede llevar a que, bueno, pues silenciemos datos que puedan repercutir en otros menores. Por ejemplo, si no está vacunado, en fin, otra serie de datos que pueden realmente ir incluso en contra del propio menor. Por lo tanto, es necesario, por ejemplo, si hacen un test psicológico porque a los niños y sale algo que específicamente, pues eso hay que revelarlo para poder poner, evidentemente, ya no con función educativa, pero sí con otro tipo de finalidades, ese dato en conocimiento, a quien corresponda. Sí. ¿Cómo funcionan entonces todos estos casos los derechos ARCO? Bueno, normalmente cuando estamos hablando en esta etapa, incluso yo te diría más ya pasando a la segunda, de la vida escolar del menor, es decir, cuando ya lo hemos matriculado, ya hemos discutido ciertos datos como has visto, bueno, pues ahora tenemos normalmente un derecho que está presente, que es el derecho de acceso, que es muy importante, porque imagínate una familia donde uno de los progenitores, bueno, es el que más se entera, ¿no? Al que le da la tutora, pues toda la información del niño, notas, comportamiento escolar, Pero el otro progenitor que no tiene la custodia de ese menor, pues se entera menos, vamos a decirlo así, por obvias razones, ¿no? Muchas veces pues no hay una buena relación entre los padres separados o los padres divorciados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa vida escolar hay datos como los resultados escolares que, bueno, a veces no son tan evidentes que lleguen al otro que no tenía al menor. Y entonces, ¿cuál es el derecho que funciona? Pues normalmente el derecho de acceso, es decir, el padre que no custodio puede solicitar al centro escolar y con toda legitimación, porque no ha perdido la patria potestad, el resultado del niño en el colo, su nota numérica, etcétera. Entonces, estos son uno de los temas que es más habitual en lo que se llama el expediente escolar con notas. Lo que pasa, Charo, y perdón que me extienda un poco, es que este derecho de acceso pues tiene sus límites. Vamos a ver, es que no es lo mismo preguntar por un dato, es decir, dígame la nota que sacó en tal prueba que hicieron, ¿no? O deme usted un documento donde conste ese dato. Aquí corresponde, según la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo que ha interpretado la Agencia Española de Protección de Datos, por un padre, por muy cabreado que esté, con perdón de la expresión, porque no le han dado ese documento, no puede ir a la Agencia Española de Protección de Datos que diga usted tiene derecho a ese documento. Es decir, hay que distinguir entre el acceso al dato del acceso al documento. Y, por supuesto, discutir o no la patria potestad como ha pasado. Yo no sé si te puedo poner un ejemplo rápidamente. Si tenemos a un padre
a unos padres, en este caso los dos, no hace falta que estén ni separados ni nada, ¿no? Que se habían hecho unas pruebas en un colegio para que a partir de primero de la ESO, bueno, el niño accediera o no accediera a la zona bilingüe de ese colegio, que ya sabes que ahora pues no es que se haya puesto de moda, a mí me parece especialmente importante, ¿no? Y yo tendría como padre legítimo interés en que el niño accediera a esa zona, ¿no? Y resulta que es que, bueno, pues las calificaciones no han sido muy allá o no han, bueno, y la forma de entrar o no es en función de esas calificaciones. Los padres pidieron el documento y los test incluso psicológicos que habían sido valorados para entrar o no en la zona, ¿no? El niño obviamente quedó fuera y entonces se pide a la Agencia Española de Protección de Datos porque decían no estaban informados y el derecho de acceso, se estaba activando ese derecho de acceso. Claro, la Agencia Española de Protección de Datos dijo que no. Dijo, vamos a ver, ustedes han sido informados verbalmente o ustedes han sido informados de otra forma, pero ustedes no pueden pedir a mí, como agencia, el documento en el que se establece esa valoración. Pueden pedirme, pues eso, la nota. Yo le puedo decir qué nota se ha barajado, etcétera, etcétera, pero no esto. Y esto tiene algo que yo no acabo de entender muy bien, por lo menos esa resolución. Mira, es una resolución muy reciente, 2015, y en un procedimiento que a mí me parece muy complicado. En comparación con la ley de atención al paciente, donde tú puedes pedir, y lo puedes pedir a la Agencia Española de Protección de Datos si quieres, el historial clínico de un paciente, sea menor o no, en este caso no accedió a la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, en fin, lo único que quiero ponerte de manifiesto es que no es lo mismo, conforme al derecho de acceso de la Ley Orgánica de Protección de Datos, solicitar un dato en concreto o varios datos que consten en el expediente del menor, escolar, obviamente, que estamos hablando de eso, que el documento en sí, aunque yo reconozco que no veo muy clara por qué no se puede ir por esta vía. Sí, eso es uno de los temas. Sí, porque me parece lógico que los padres puedan tener acceso. Bueno, me está diciendo que a los datos, a la información, claro, pero hay un matiz que es el expediente, ¿no? Claro, que es más cosas que son las que se valoran. Claro, por ejemplo, en un expediente hay otro caso que me llamó la atención, que es un caso relativamente reciente, déjame mirar, bueno, relativamente reciente, ¿no? Que es de 2009, cuidado. Y ahí podríamos tener una cierta evolución, ¿no? en cuanto a las opiniones de la agencia. Por ejemplo, que se solicitó por uno de los padres, creo que era la madre, creía que en el expediente de la niña escolar había una carta que le interesaba. La carta no dice de qué, obviamente, por privacidad, pero ella quería tener acceso a esta carta. No era el padre que lo pedía, perdona que rectifique. Bueno, al final se dijo que no, por varias razones, porque había datos de terceros, entre ellos de la madre, cuidado ahí, que puede tener sus repercusiones, ya sabemos por dónde podría ir, y porque no constaba en el expediente. Porque si en ese expediente hubiera constado la carta y no hubiera habido un dato de tercero, por ejemplo, de la madre, que no estuviera en otras partes del expediente, no en esa carta, se entiende, yo creo que hubiera accedido, porque forma parte del expediente, no sé si me explico, y un expediente académico ya es un fichero, con datos de terceros no se puede dar, pero con datos que no pertenezcan nada más a los que necesariamente necesitamos para la función escolar o educativa, se pueden dar. Y como no, a un padre que lo pide porque no es el padre custodio, ¿no? Por ejemplo. ¿Y un colegio puede publicar las fotos de sus alumnos, aunque sean actividades escolares? Bueno, ese tema es porque hoy en día la mayoría de los colegios, de los centros públicos de enseñanza, pues tienen también su página web y bueno, pues se publican el teatro que se ha hecho, las actividades, todo ese tipo de y miles deportivas, de fotografías, vídeos y bla, 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 ¿cómo no? Y ¿eso lo puede publicar? ¿Necesita el permiso de los padres? Pues primero, aquí la regla de oro, la superregla, es el artículo 13 del Real Decreto que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos. Te lo digo porque en España ya tenemos un artículo que además es muy importante, que es el consentimiento. Usted no puede tratar, que es una palabra técnica, ningún dato, y un dato es una foto, es un vídeo, ¿vale? O sea que eso no es una cosita, es un dato, sin el consentimiento de ¿quién? Menor maduro a partir de los 14 en España hasta que se armonice la edad de los menores, sin el del menor. ¿Que no es maduro? Representantes legales, sean sus padres o sean tutores. Entonces, no se puede, Charo. Y entonces, pues tenemos casos que son muy señeros y además muy relativamente reciente. Imagínate una foto de un colectivo de alumnos, que eso es muy frecuente. Hago la excursión, me saco la foto y la publico porque somos fantásticos, que lo somos. Para eso los propios hacen y propician ese tipo de excursiones. Sobre todo ahora se van mucho a Madrid y empiezan a hacer en inglés, por ejemplo, entrevistas. El otro día mi hijo, que tuvo que hacer eso. Pero me pidieron, obviamente, una autorización.
Y eso que mi hijo ya tiene 16 años. ¿Cómo? Pues porque ya tenemos una cierta... sensibilidad y conocimiento de pues sí, las cosas que pasan, de estos ¿no? temas, ¿no? No se lo pidieron ahí, pero me lo pidieron a mí, porque cuando el niño hacía de todas las fotos un vídeo, pues dice, bueno, aquí hay muchos otros niños que sus padres puede que no estén de acuerdo. Bueno, no pidieron la autorización a los niños, pero sí a los padres. Y evidentemente yo la di, ¿cómo no? Sí le he dejado ir a la excursión, pero bueno, hay padres que se niegan. Entonces yo tengo aquí una sentencia que es muy reciente, del 1 de octubre, nada menos, de este año, donde verdaderamente cuando se colgaron las fotos de sus hijas o de sus 2 hijas en la web del colegio, en YouTube, en el blog, bla, 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 todo eso propiciado por el colegio, pues resulta que la madre fue y dijo que no. Y no le hicieron caso. Ese no hacerle caso es no responderle a uno de los derechos ARCO que te estoy diciendo. Suprima usted, déjemelo ver, a ver qué trascendencia tiene. O rectifique usted que no fue el caso. Lo que pedía era la supresión de las fotos de estas niñas. Y no le hicieron caso. ¿Qué es lo que alegaba la directora del colegio? Y alegaba, bien, mire, yo al principio de curso, en ese expediente de que hemos hablado de matriculación, pues había un parrafito donde yo les decía a los padres de las nuevas matriculaciones, además hablaba, porque debía ser que antes no se había puesto este párrafo, bueno, pues usted me daba la ocasión de firmar si estaría o no usted de acuerdo en esas actividades extraescolares, en principio, para evitar precisamente este problema del consentimiento para cada actividad escolar. Yo creo que para cada actividad escolar se necesitaría, pero bueno, en eso no entra en su resolución la Agencia Española de Protección de Datos. Pero te pongo como ejemplo, pues fue una de las alegaciones que la directora hizo. Pero tuvo la honestidad, y por ahí cayó el tema, de que había reconocido que entre tanta foto y entre tanto niño y resulta que él no había pedido esa concreta y por tanto tenía la madre razón y por tanto en este caso se sancionó al colegio con 1.000 euros de multa, que no es mucho, la verdad, pero bueno, eso podríamos hablar en otra ocasión de las posibles sanciones y hasta dónde y la modificación que hubo con la ley donde se introducen de economía sostenible, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes temas. ¿Por qué hago yo todo este recorrido? Porque consentimiento necesario, del menor o no, pero necesario. Y solo hay un caso, y ya no me extiendo más porque creo que ya estamos en hora, ¿no, me Charo? gustaría que fuera como una conclusión ya también. Pues bueno, pues a lo mejor como una conclusión. ¿En este tema de fotografías me dejas? Sí, venga. O no, porque es importante. Hubo un caso donde el director del colegio, precisamente cuando uno de los alumnos mostraba en un vídeo material pornográfico a una alumna de su propio colegio y esta denuncia que está de alguna manera incordiándola, por no decirlo de otra forma, pues le pide a este niño el vídeo. El niño accede porque, claro, obviamente eso está pidiendo el director del colegio y los padres lo que alegan es esa falta de consentimiento. ¿Qué te parece? Bueno, esto llega al final, pasa de la agencia a la Audiencia Nacional, en recurso, obviamente, contencioso administrativo, y fíjate, se contrapone el interés del menor a su privacidad, que era lo que alegaban los padres, ese artículo 13, alegaban el artículo 13 del reglamento que te estaba diciendo, y decían que no se les había pedido o no le habían pedido, porque el hijo era menor, obviamente, perdón que lo cuente así deprisa, ese consentimiento. Y la Audiencia Nacional, creo, con muy buen criterio, dice, bueno, vamos a ver, es que para determinados casos usted puede saltar este consentimiento, porque hay una función no solo educativa en una dirección de un centro escolar, sino también de protección de otros menores. ¿Te das cuenta? Aunque sea ese consentimiento, y entonces acabamos el tema de las fotografías y tal, cuando hay una situación especial, como es esta, yo no me atrevería a calificarla a lo mejor de bullying y tal, porque no quiero ir a mayores, no solamente se va por la vía penal, sino que en la propia vía civil se encuentra esta solución. Es decir, vamos a saltar y ya vamos a ir a que no es necesario este consentimiento. Bueno, como ves, el tema escolar es que es eterno y hay miles de cosas que no hemos tratado. Me encantaría haber participado contigo un poquito más. Evidentemente, como siempre, nos llega el tiempo final de este programa de Sin Distancias de la UNED en Radio 3 y quiero despedirme agradeciéndole, profesora Teresa Bendito, estos minutos que nos ha dedicado para un tema tan importante como son los derechos y los derechos que tiene también el menor en el ámbito. Pues yo lo agradezco de datos. Como siempre, Charo, porque siempre es muy importante que los profesores lleguemos a estos temas que son de rabiosísima actualidad. La profesora Teresa Bendito ha explicado la importancia de los derechos ARCO y qué se consigue con el ejercicio de estos. Y como hemos visto también, el ámbito escolar es uno de los casos donde existe un mayor tratamiento de datos de los menores y donde el ejercicio de los derechos ARCO tiene más sentido.